Vamos entonces a escuchar al profesor Hugo León Centeno para que nos platique desde la Ibero Puebla sobre una introducción a los estudios olímpicos. Ya te hice coanfitrión, estimado Hugo, ya puedes quitar la pantalla. Déjame compartirla. Yo creo que si la comparto yo, Quito la mía. no, ya. Ahí Creo que está. aquí ya va a jalar. Ahí se ve. Muchas gracias. Entonces le damos la palabra al profesor Hugo León Centeno. Buenas tardes. Gracias, Samuel. Bien, gracias por supuesto a todos los participantes de nuevo. Bueno, vamos a platicar un poco de los estudios olímpicos, ¿no? Y bueno, aquí hay que retomar evidentemente esta idea que nos comentaba Samuel sobre en general el estudio del deporte como un fenómeno interdisciplinario y que debe ser observado y debe ser convertido, y dentro así pasa, justamente en un objeto de estudio, por su complejidad, por su alcance, por su popularidad, diríamos también, ¿no? Entonces, aquí yo creo que el eje del cual tenemos que partir es también esta visión interdisciplinaria. En la segunda parte de la presentación voy a hacer ahí un recorrido por algunas asociaciones desde esta perspectiva justo interdisciplinaria. Esto no tiene otra finalidad que ayudarnos a dimensionar las miradas que se enfocan en el deporte como objeto de estudio. Bueno, en particular, evidentemente tenemos los estudios olímpicos. Podemos hablar y lo haremos de repente de estudios generales sobre deportes, pero comenzaremos con los estudios olímpicos. Aquí vale la pena señalar que, bueno, esto parte desde luego desde el propio comité, desde el Comité Olímpico Internacional, que ha promovido el estudio del olimpismo como algo que es parte de sus funciones, ¿no? Eh, no es de siempre, pero finalmente sí diríamos que desde la segunda mitad del siglo XX se miró, se pensó que el olimpismo debía ser preservado. Yo creo que ese es uno de los ejes clave del fenómeno de los estudios olímpicos, la perspectiva histórica. Entonces, la perspectiva histórica, pues, hace esta revisión de lo que pasó en los Juegos Olímpicos, y ahí ya en un momento dado también se incluyeron los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, y lo que pasó en el siglo XIX, desde la conformación del movimiento olímpico moderno, eso ya lo platicaremos en otra sesión del seminario, con los primeros intentos o los Juegos protoolímpicos que hubo antes de que llegara el famoso Barón de Coubertin. Desde entonces hasta los primeros Juegos ya formales en la preguerra, antes de la Primera Guerra Mundial, luego en el periodo entre guerras y ya después del regreso en el 48 al resto de las ediciones que han sido ininterrumpidas, ¿no? Con la salvedad ahí del año que se tardó Tokio en poderse llevar a cabo, Tokio 2020. Bueno, entonces, como decía, el Comité Olímpico pues, ha reconocido la importancia. Ahora el portal ha tenido varios nombres, ha tenido varias conformaciones, pero bueno, ahora el portal es olympics.com. Aquí tenemos, por supuesto, pues, los juegos que son los inminentes, los de París, y luego nos enredaremos en los de invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo, en 26, luego Los Ángeles, luego Brisbane, ¿no? Y ahorita, pues por supuesto, está la discusión de dónde serán los de invierno de 2030 y demás. Bueno,
Entonces, aquí en el portal, pues podemos mirarlo como una perspectiva evidentemente, de medio de comunicación, donde está la información sobre atletas, deportes, noticias y demás, pero también tenemos estos vínculos a la parte del estudio del olimpismo, ¿no? Yo les puse acá en la presentación, bueno, están los juegos, los atletas, está el canal, que eso a mi parecer ha sido una iniciativa muy, muy importante del comité, porque gracias a la tecnología de YouTube, pues de repente sí se dieron a la tarea de hacer esta enorme recopilación de clips y de segmentos y también de programas completos de la historia de los olímpicos, ¿no? Entonces, en el canal olímpico, bueno, aquí hay producciones propias que nos hablan, por supuesto, de perfiles de atletas y demás, pero en general, el canal, que además lo podemos encontrar, como decía, en YouTube, y poder ver competencias calificatorias y todo esto, pues en realidad está delegado, ¿no? Por ejemplo, ya podemos encontrar una buena parte de las ceremonias de inauguración que son todo un tema, ¿no? Ya en alguna otra de las sesiones les platicaba esto, ¿no? Yo he dirigido un par de tesis cuyo tema ha sido las ceremonias de inauguración y el entramado simbólico y el entramado discursivo de las propias, ¿no? Ahí hay un vínculo, por ejemplo, hace rato que Samuel hablaba de las relaciones internacionales, pues hay un vínculo con la geopolítica, ¿no? En los Juegos de Beijing, la inauguración fue, el manifiesto fue el manotazo en la mesa de China, decir, aquí estoy y soy potencia, y soy la potencia, ¿no? Entonces, eso lo estudiamos desde una tesis. Y bueno, las ceremonias que estén pues presentes en el canal olímpico me parece importante para rescatar ahí eh, y poder estudiarlas, ¿no? Otra parte, desde luego, es mirar y rememorar, no solo en este sentido de revisión histórica, sino también en la cuestión periodística, ¿no? Yo me imagino que pues, los periodistas que se están preparando para transmitir, eh, para estar participando en la cobertura de París, pues tienen que haber estado en el canal olímpico y tienen que haber revisado competencias y revisado medallistas y revisado controversias y demás, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un asunto con el canal, pero quiero ir aquí a esta parte del comité porque, bueno, eh, tenemos ahí dos cosas que les puse acá en la presentación. Uno es el museo, ¿no? Y parecería que pues hay un museo olímpico, pero el museo es en realidad un centro de investigación, un centro de estudios y es un lugar, para los que nos gusta el olimpismo, pues es un lugar, como diríamos, santuario, ¿no? Yo suelo contar esta anécdota porque además me pasó cuando yo andaba eh, haciendo un máster en Barcelona y después me fui a viajar, pues uno de mis destinos era Lausana, ¿no? Dije, voy a Lausana y voy al Museo Olímpico y ahí viví 2 días, ¿no? Es decir, llegaba cuando abrían, me iba cuando me corrían. ¿Por qué? Pues porque me metí a la biblioteca y al centro de documentación. En ese entonces, ya tiene muchos años de esto, no teníamos todas estas facilidades de Internet y YouTube y demás. Entonces me puse a ver videos, por ejemplo, me puse a revisar la biblioteca y demás. Entonces, además de toda la memorabilia, ¿no? ¿no? De la exhibición permanente, están todas las antorchas, todos los modelos de medallas, eh, las monedas, los carteles. Por ejemplo, yo alguna vez trabajé el legado gráfico de México 68, que ustedes saben que es importantísimo, influyentísimo además, ¿no? El legado de toda la iconografía de México 68, más allá de la controversia de quién fue el autor o no, eh, es muy importante porque, bueno, fue una herencia que pervivió muchísimos años, pervive, de hecho, ¿no? Si vemos la iconografía de todos los sistemas de transporte colectivo, metros, metrobuses y todo eso, bueno, esa iconografía tiene un origen
los símbolos de los deportes de México 68. Pero bueno, esa es una historia que platicaremos en otro momento. Pues bueno, ahí está en Lausana el Museo Olímpico, que es un lugar, ahí está la escultura famosa que está ahí afuera, en la puerta digamos, en la salida del museo viendo al lago. Y bueno, es un lugar que me parece interesante para quienes nos gusta el olimpismo, por un lado, pero porque es en realidad un centro de estudios olímpicos, ¿no? Aquí lo puse, el Centro de Estudios Olímpicos, ahí va el link directo. Entonces, parte de la idea del comité de empezar a recopilar material, entonces empiezan a armar una biblioteca y empiezan a generar conocimiento y a generar un espacio para que los académicos que nos dedicamos al estudio del olimpismo, pues podamos ir y consultar. Entonces, bueno, ahí está la dirección y demás. Entonces, ese museo que después tuvo su biblioteca y después se convirtió en un centro de estudios olímpicos, pues dio pie junto con la Academia Olímpica al estudio de los Juegos. Entonces, bueno, partimos un poquito de ahí. Ahorita vamos a ver a los otros centros de investigación de estudios olímpicos. Hay unos que tienen una base, digamos, en línea más robusta que incluso el propio centro que tienen ahí en Lausana, porque bueno, este está pensado eh, para que uno lo visite, ¿sí? Bueno, aquí están los datos, si a alguien le interesa, están el correo, tienen un brochure y pueden suscribirse a un newsletter eh, que les enviarán seguramente con cierta periodicidad, ¿no? Bueno, pero tenemos, acá regreso rápido a la presentación, pues tenemos exactamente lo otro que mencionaba, la Academia Olímpica es como la otra vertiente que tiene el comité, y bueno, la academia obviamente está en Grecia, ¿no? Eh, Incluso, pues aquí vemos, ¿no? La labor que hace la Academia Olímpica es coordinar las academias nacionales, hacer un rescate de lo que era Olimpia, el lugar y los juegos de la antigüedad, además de que tienen ahí una hemeroteca con artículos y publicaciones, que son esos. Entonces, bueno, la parte importante, yo diría, es el listado de las academias nacionales. Ahí están, hay en bastantes países de África, obvio, de América, de todos los continentes. Y pues sí, aquí en México también tenemos nuestra Academia Olímpica. Vamos a ver, soltamos. Bueno, ahí tenemos el directorio, un correo y demás. Y ya está. La Academia Olímpica Mexicana en sí hace, es como la representación, aunque no tiene un trabajo tan extendido como pueden ser las academias de otros países, ¿no? Pero bueno, tenemos la presencia ciertamente. Ahora, la Academia Olímpica, la global, digamos, lo que tiene es que, bueno, patrocina y es sede de cursos, de especialidades, de maestrías y demás, en asociación con otros centros olímpicos. Ahorita vamos a ver, aquí están las actividades, por ejemplo, sesiones en el campus. Aquí está, por ejemplo, del máster en estudios olímpicos de educación olímpica, pues son sede. Y además, obviamente, son sede de sesiones de las representantes de las academias nacionales. Y bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? Como decía, cursos, conferencias, etcétera. Ahí está como toda la agenda. Evidentemente, este año, en este semestre, está muy cargado porque pues tenemos año olímpico. Bueno,
Ahora, les decía, el trabajo que resalta es el de centros que no son el centro de estudios de origen del comité, sino son centros que se han ido abriendo con los años eh, y que se han ido consolidando, ¿no? Y bueno, el primero es el de la UAB, la Autónoma de Barcelona. Eh, También, bueno, justo en ese año que anduve de máster, pues yo estudié en la Autónoma de Barcelona y ahí me iba al Centro de Estudios Olímpicos. Fue una iniciativa de Miquel de Moragas, que seguro si alguien estudió comunicación, pues le tiene que sonar. Y bueno, que además él es el director honorario, Miquel de Moragas. La idea inicial era preservar el legado de Barcelona en 92, ¿no? Muchos lo deben saber, Barcelona en 92 fueron unos juegos icónicos, clave para entender la historia del olimpismo, y porque fueron unos juegos que no solamente conjugaron la parte deportiva, que seguramente lo hicieron, la ceremonia además fue también una de las, está reconocida como las mejores, una ceremonia muy emotiva, muy simbólica, producida por la Fura del Baus, si alguien sabe de teatro, los ha escuchado. Y bueno, la parte deportiva, pues bueno, desde el Dream Team y demás, fue un gran éxito, pero también desde la parte, digamos, contextual, sobre todo en cuanto al rescate de varias zonas de Barcelona y del entorno urbano, ¿no? Ustedes saben que una de las polémicas más grandes que se tiene, y es otra de las disciplinas que van involucradas en los Juegos Olímpicos, pues son la arquitectura y el urbanismo, ¿no? ¿Cómo hacemos para generar espacios funcionales para los Juegos, los dos, los Olímpicos y los Paralímpicos, y que después eso prevalezca o se integre a la dinámica urbana y a las dinámicas de movilidad de las ciudades, ¿no? Y bueno, tenemos el caso, obvio, por la guerra, pero por ejemplo, los Juegos de Invierno de Sarajevo, pues todo se perdió, todas las instalaciones, hay unas en abandono. Entonces, ese es uno de las mayores polémicas del olimpismo, ¿no? El problema del Estadio Olímpico de Montreal 76, todas las instalaciones que se hicieron para Río, que muchas, pues, como hay, quedaron en el olvido, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso, el de Barcelona 92, pues fueron juegos que eh, rescataron, o sea, la villa y el puerto olímpico, pues son una parte importantísima de la ciudad, como ahora, una hora, ¿no? Como su vida social, digamos. Entonces, bueno, y vamos al sitio del centro. El centro tiene ¿no? El que aparece aquí en portada, el MOOC, que tiene 13.800 estudiantes, ustedes lo pueden estudiar. El MOOC está, si no mal recuerdo, en Coursera o en edX, no estoy muy seguro en cuál de los dos, pero bueno, tiene un montón de materiales, a ver si por ahí está el link. Es un curso que lleva varios años, pues acá está en Coursera, ¿no? Olympic Games and the Media, ¿no? Sí es en inglés, pero bueno, ustedes pueden tomar el MOOC, el curso, y bueno, va respaldado, firmado por la Autónoma de Barcelona, y hay un montón de materiales en cada uno de los módulos. Pues sí, son 10 horas y demás, cualquiera lo puede tomar. Y ya lleva, pues aquí dice, ¿no? 13.000 y tantos estudiantes que han cursado. Bueno, otra cosa que tiene, este centro es muy activo en la investigación, tiene varias líneas de investigación, tiene asesoría para scholars que quieren hacer el doctorado. Entonces, bueno, démosle un ojito, por ejemplo, a las líneas de investigación que tienen historia de los Juegos Olímpicos, impacto y gestión de los eventos deportivos, deporte, cultura y sociedad, ¿no? Todos estos cruces que nos platicaba Samuel, pues aquí están, y eso se aterriza en proyectos de investigación para personas de maestría, doctorado, y además para difundirlo, ¿no? Parte del asunto es difundirlo. Está el journal, ¿no? Ahorita que hablemos de los centros, pues la mayoría están asociados a un journal, este se llama Diágoras,
el International Academic Journal of Olympic Studies, y bueno, pues podemos ver el volumen disponible, y además aquí mismo, en esta parte del sitio, podemos revisar tanto de parte del catálogo de revista que ellos tienen, como libros. No estoy muy seguro si todos están ahí como en PDF cargados, en un sitio acá de este libro, por ejemplo. Y por supuesto, bueno, artículos y capítulos sobre olimpismo que se han generado, documentos de trabajo, y aquí están. Y las lecciones olímpicas, esto que les encanta a los españoles, hacer como dossiers, que ellos llaman lecciones, ¿no? En el portal de la comunicación, por ejemplo, que también está ahí en la web, tienen una sección de lecciones, ¿no? Y bueno, ahí vienen algunas, ¿no? Las Olimpiadas cambiarán a China, o China cambiará a las Olimpiadas, algo sobre la gestión de los juegos, sobre atletas, sobre comunicación. Eh, Hay textos muy interesantes. Ustedes, y finalmente la idea es esto, ¿no? Compartirles todas estas fuentes para que ustedes vayan y de acuerdo a sus intereses particulares, le entren, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Through the Minds of Billions, Identity Construction and the Ultimate Mega Sporting Event, ¿no? O sea, la construcción de identidades y a través de este mega evento que son los Juegos, ¿no? Los Juegos Olímpicos. Bueno, dimensiones económicas, lo que les decía, urbanismo, qué pasa con el medio ambiente. Hay juegos que son más verdes que otros, ¿no? Hay juegos que le apostaron más a esa sustentabilidad. Hay otros que no se puede por el tipo de ciudad. A mí me parece que el caso de París no va a ser tan fácil apostarle a la sustentabilidad, cosa que quizá, por ejemplo, en los Juegos de Invierno de Vancouver, pues esa era su línea principal, ¿no? El asunto de sustentabilidad. Pues bueno, tenemos el sitio acá del Centro de Estudios Olímpicos de la Autónoma de Barcelona, y está, bueno, el máster en estudios olímpicos, el MOOC, y un programa de apoyo al doctorado. Entonces, si alguien en algún momento quiere estudiar el máster, pues aquí está. Es en conjunto con otras universidades, dos en Alemania, en Colonia y en Mainz, otra en Loughborough, que es la Bretaña, y en Lyon, ¿no? Entonces, bueno, ahí está para que se inscriban. No sé si ahorita estén abiertas, debe ser anual, me imagino, el máster. Entonces, pero bueno, se pueden meter ahí a la página de posgrado de la UAP y debe venir como la información. Eh, es un programa de 2 años en 6 módulos de 6 días y una tesis. Este creo que es presencial, ¿no? Entonces, bueno, habría que saber eso. Está el apoyo al doctorado, bueno, un montón de eventos, conferencias en Barcelona, y bueno, está lo que tienen en biblioteca, los servicios, la colección, eh, que es una iniciativa conjunto con una fundación Barcelona Olímpica. Ahí está. Bueno, este es uno de los centros, el de Barcelona. Otro que les quiero mostrar es el centro que está en la Universidad de Texas. El centro, bueno, se llama Institute for Olympic Studies, está ahí en el centro Stark de la Universidad de Texas. Tienen también su biblioteca, hacen también exposiciones y demás. Y a mí me gusta porque, bueno, Texas es una universidad enorme, ustedes saben, eh, como las grandes universidades gringas, ¿no? Entonces, bueno, en el Centro Stark para la Cultura Física y los Deportes tienen este instituto. Y bueno, el proyecto principal que tienen es ¿no? El proyecto de la historia oral del equipo olímpico estadounidense que asistió a las Olimpiadas de México, 68. Entonces, vienen muchos años de que lo que hacen es
buscan a los atletas que estuvieron en México y bueno, nada más dos, tres, eh, digamos, botones de muestra, ¿no? O sea, esa delegación estadounidense, pues incluyó nada más pensando en atletismo a Dick Fosbury, el que inventó la técnica para el salto de altura. La inventó literal, era un estudiante de ingeniería, ella lo inventó. Si alguien ha visto cómo saltaban antes, se llama la técnica del rodillo ventral, ¿no? Una cosa así, en el salto de altura. Y bueno, Fosbury es uno, Beamon, por supuesto, otro, toda una gran historia. Y la historia, por ejemplo, de los relegados de los Juegos Olímpicos, ¿no? De Tommy Smith y John Carlos, ¿no? Es un gran tema que alguna vez lo platiqué en un simposio, ahí en la UNAM, no sé si estaba, Samuel, cuando platicamos un poco del legado de John Carlos y de todo el asunto con las Panteras Negras, justamente, ¿no? Cómo fueron, digamos, excluidos del movimiento olímpico y en recientes años, pues como se ha rescatado un poco el legado de todo esto. Bueno, entonces, lo que hacen ahí en el centro de Stark es justamente ir a entrevistar a todos estos atletas que estuvieron en esa delegación, como para conocer su historia oral. Eh, entonces, por ejemplo, aquí están las historias, ¿no? Según yo, son audios la mayoría. Así está. Ahí está Wade Bell, Ralph Boston, que era también de saltos, etcétera. Pues claro, es un proyecto grande, porque pues estamos hablando, yo creo que esa delegación estadounidense debieron ser 400 atletas, ¿no? Entonces, a lo largo de los años, ahí están contando la historia y vean, hay audios de 1 hora de las historias de vida de estos atletas. Bob Seagram, por ejemplo, pues, que fue un atleta histórico en el Santo Pón de Rocha, ¿no? Y pues la riqueza de las historias de vida pues, es un trabajo, digamos, cualitativo muy, muy interesante, ¿no? Ahí están obviamente, por, eh, por disciplina. Muchos, pues seguro no nos suenan, pues porque ya tiene sus años, ¿no? Los gimnastas o las gimnastas, el pentatlón moderno, etcétera. Bueno, ahí está esta labor de investigación que hace el Centro Stark, se me hace muy, muy interesante. Pues finalmente, cada atleta implica una historia, ¿no? Buena, mala, fabulosa, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero bueno, implica una historia. Pues bueno, ahí está este centro allá en Texas, en la Universidad de Texas. Y ellos, hasta donde yo entiendo, van nutriendo conforme van avanzando con las entrevistas, pues lo han seguido este, nutriendo, ¿no? Ahí están los nadadores. Está alguno más. En fin, bueno. Luego, tenemos este centro, que este es en Canadá, en la Universidad de Western, que está en Ontario. Tiene su journal, el Olímpica, tenemos acá, tiene un programa igual de posgrado, tiene un simposio, y bueno, acá está la página. Podemos encontrar los proyectos de investigación que tienen, la mayoría son tesis, sobre todo tesis doctorales, y tenemos además unas colecciones. Por ejemplo, acá nos hacen un link a la colección Avery Brundage. Avery Brundage fue uno de los presidentes del Comité Olímpico Internacional del 52 al 72, ahí está, ¿no? Entonces, ahí nos cuenta que por ejemplo, esta colección con todos los documentos, cartas y demás de Brundage está en la Universidad no la tienen ellos, pero bueno, finalmente ahí
nos lleva a un link. Creo que está en el Internet Archive. Es un sitio pues, sí, de recopilación general de Internet, y pues ahí está, para saber los tejes y manejes que se dieron, que además a Brundage pues, le tocó años duros del olimpismo, ¿no? Como fueron los 60s. Bueno, tienen lectures, tienen un simposio internacional, por ejemplo, el 16º va a ser ahora en julio y va a estar en Francia. Entonces, bueno, esta es la Universidad de Western. Déjenme ver si está un listado de los scholars. No estoy seguro. Pero mire, vamos a ir al siguiente para tampoco alargarnos. A la LA84 Foundation. Es una de las más grandes de los otros centros, yo diría, el más grande. ¿Por qué? Pues porque tienen lana, obvio, ¿no? Los gringos sabemos que tienen o consiguen patrocinios y demás. Esos, bueno, están conmemorando 40 años de los Juegos de Los Ángeles. Y además, pues, vienen los siguientes juegos, vuelven a ser en Los Ángeles. Aquí está, bueno, ahí tiene lo que hacen y demás. A mí me gusta en particular de la Fundación L84, o sea, tienen un centro de conocimiento, tienen una biblioteca muy buena, que está bien sistematizada. Vamos a ver, cargue, cerrando tres ventanas. Ahí está. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer, hay que elegir la colección. Hay hasta minutas de las federaciones olímpicas. Está la colección de los atletas olímpicos. Están fotos de los Juegos de Los Ángeles. Están los reportes oficiales que hacen los comités organizadores de cada juego. Son un documento muy, muy importante. Aquí están. Vamos a ver cómo están. Pero esta es una fuente maravillosa. Jóvenes, todos participantes, colegas. Por ejemplo, tienen el reporte oficial de los Juegos de Atenas, los primeros. Ahí está. Por eso les decía, ellos tienen lana. Entonces, todo estaba bien digitalizado, ¿no? Ahí está. El reporte oficial de los Juegos de 1896, donde se relata la organización, se relata pues quienes asistieron, se relatan algunas reflexiones desde lo económico, desde la asistencia de los atletas, etcétera. Pues algún día que quieran y tengan tiempo, échense un clavado. Este es un documento a mí me parece fenomenal para entender la historia olímpica. Por ejemplo, aquí vemos, les voy a hacer un poco más grande, porque está chiquita la letra, pero por ejemplo, aquí tenemos dos reportes que se dieron en los Juegos de San Luis. Y bueno, los Juegos de San Luis son de los más controvertidos, porque acuérdense que se emparejaron ahí con la exposición mundial, entonces duraron 6 meses, y de repente dicen que hubo eventos de automovilismo, y pues cuáles sí eran competencias y cuáles eran shows. Y son unos juegos difíciles, porque no tuvieron como un inicio, un final formal. Son unos juegos muy distintos. Los demás, pues, más o menos son los juegos como los conocemos. Y aquí están, ¿no? Los reportes de London, Estocolmo, Amberes, y ya después los de invierno, ¿no? Chamonix y demás, ¿no?
Incluso, fíjense, hay este reporte de los juegos que se cancelaron por la Segunda Guerra Mundial en Tokio. Seguramente no debe ser un reporte demasiado extenso, pero bueno, se habla de esos juegos que además ustedes saben que intervienen vaya, se les considera dentro de la numeración, son los 12º Juegos Olímpicos. No se llevaron a cabo, la razón de la guerra, pero están en el conteo, ¿no? Los de Tokio en particular. Ya para 44, ahí sí no se hizo ni asignación de sede ni nada. Ni número, pues, ya después se siguió ya con Londres. Pero, por ejemplo, aquí tenemos estas cosas como muy específicas, ¿no? Como en Melbourne, por una cuestión de los caballos y la reglamentación, pues el evento de equitación se hizo en Estocolmo, ¿no? Entonces, bueno, hay un reporte específico para esa parte de los juegos, ¿no? Hay unos que están divididos en volúmenes, ¿no? Como los de Ciudad de México, que además esos por ahí andan si alguna vez los ven en el Mercado Libre, están muy cotizados, los reportes de los Juegos Olímpicos de México, porque fueron unos volúmenes así muy bien hechos, muy bonitos, empastados, bien producidos, bien impresos, pues, ¿no? Bueno, hay el resto de los Juegos Olímpicos. eh, Están hasta Londres. Río, ahí lo seguimos esperando que lo publique. Ya no voy a decir mucho, ¿no? Que fue unos juegos. Se acabó la lana y se acabó, ¿no? Todo un rollo, ¿no? Pero bueno, ahí está. Esto está ahí en la biblioteca de la LA Info Foundation, ¿no? Obvio, la propia fundación, pues, tiene otros eventos. Este es nada más, yo entré a la parte de la biblioteca, donde están los reportes, y pues bueno, tener estos reportes, pues sí es un gran apoyo para el estudio histórico de los olímpicos, ¿no? Y bueno, nada más hay para que me interesa, tienen grants, que es pues dinero y apoyo para, para niños, para jóvenes, para fomentar los valores olímpicos, etcétera. Entonces, bueno, en realidad son para jóvenes menores de 18 años, que estén es un poco para promover y fomentar el espíritu olímpico, ¿no? Y bueno, tienen sus summits, que son como una especie de reuniones o juntas a partir de esto. Bueno, ahí está. Ya no voy a alargar demasiado, pero bueno, ahí está. Evidentemente, la principal función de Ley IRIFOR es el legado de Los Ángeles 84 y bueno, su base documental, que es creo yo, muy robusta. Bueno, cerrando, pues, otros centros. El que tienen ahí en Leicester, en el Museo de Montfort, no es específicamente de Juegos Olímpicos, es un centro internacional para la historia de los deportes, la cultura de los deportes, pero tiene un máster muy bueno que también tienen en asociación con otras universidades y con la FIFA, por ejemplo, ¿no? Entonces, simplemente por eso se los pongo. Tienen además la posibilidad de eh, eh, colaborar para la realización de tesis doctorales, aunque no tienen propiamente el doctorado, pero bueno, sí toman alumnos de doctorado como para darles apoyo en la, en la solución o en la redacción de su tesis. Bueno, ahí está, tienen un programa de posgrado y además ellos tienen como muchos eventos y muchos vínculos con BBC y demás. Bueno,
Y la otra parte que les quería contar, por un lado están los centros y el otro brazo donde se hace mucha investigación de estudios olímpicos son las asociaciones, ¿no? Pues bueno, tenemos esta, ¿no? La International Society of Olympic Historians, que bueno, es de la historia, ahorita vamos a revisar desde varias disciplinas. Entonces, bueno, la organización está reconocida por el COI y tienen un journal. Sí, podemos ir a las versiones digitales, creo que aquí hay que registrarse. Tienen archivos, sí, igual creo que hay que registrarse para que los puedan ver. Tienen una membresía si uno quiere ser parte como historiador de esta sociedad, bueno, pues hay que hacerse miembro. Vamos a ver, pues sí, están las fundaciones, algunos comités olímpicos, etcétera. Y deben tener, espérenme, deben tener su congreso, estoy buscando. Ahí están los journals, ahí en las portadas, es un journal pues, muy bien hecho, obviamente. Y pues traen artículos que hacen académicos o de olímpicos, los Olympic Scholars, sobre los diversos objetos de estudio que ya hemos platicado. Estoy viendo si tienen por ahí un link a su simposio. Estos son awards. Bueno, no voy a tener tampoco demasiado, pero vamos a ver si quieren. Y 450 miembros. Bueno, hasta la vez que yo lo chequé, ¿no? Quizá ahora sean un poco más. Bueno, está el European Committee for Sports History, que tiene un congreso anual, que también tiene su journal. Es una iniciativa más paneuropea, obviamente. Ahorita pues, todos se van a juntar ahí en París. Ahí está la Asamblea General que va a ser en junio en París. Y bueno, además, aquí está. Esto es muy interesante de ver. Ya está el programa del Congreso, ¿no? Entonces, pues ya podemos ver quiénes van a estar, qué ponencias van a dar, qué días y todo, independientemente de que podamos o no podamos ir, ¿no? Entonces, pero bueno, vean los keynotes, por ejemplo, obviamente es año olímpico, entonces los keynotes o los conferencistas magistrales, eh, pues está ¿no? Por ejemplo, es repensando a Jesse Owens, Berlín 36 y el panorama mediático alemán, ¿no? Cómo miraron los medios alemanes el asunto de Jesse Owens, ¿no? Entonces, bueno, este es ahí está el congreso y el postercito. Yo digo, son links que uno debe tener y cuando tengamos un texto, cuando generemos un artículo, pues hay que mandarlo a los journals, hay que traducirlo al inglés primero que todo, pero hay que mandarlo a los journals, hay que mandarlo a los congresos, pues para ir y conversar. Es una de las cosas más interesantes de los estudios olímpicos, pues conversar con colegas que les gusta, que trabajan este tema y hacer estos encuentros, pues me parece siempre muy rico, ¿no? Ay, bueno, les tengo aquí otras asociaciones simplemente para hacer este abordaje interdisciplinario. Es esta, bueno, la NASH, que es la Sociedad Americana para la Historia del Deporte. Igual tiene su conferencia anual, tienen premios, la conferencia anual, no sé dónde vaya a ser este año, en Denver. Entonces, bueno, van scholars y van académicos que trabajan historia en general del deporte y por supuesto historia olímpica. Pero es bueno que conozcamos todas estas asociaciones. Insisto, esta es desde la historia. Esta también es su equivalente, nada más que la británica.
apurar por el tiempo. Y bueno, al ESDE, ¿no? Nosotros, bueno, Samuel, un servidor, y Jorge, estuvimos o participamos en la organización de la quinta edición del Congreso ALESDE. Este año, creo, si no estoy equivocado, va a ser el noveno, va a ser en La Plata, en Argentina. Aquí está, Va a ser así en Argentina. ahí está el noveno, ahí está. La página en sí de ALESDE de repente no está 100% actualizada, pero aquí en la, es esta. Pero en el Facebook ahí sí pone hasta la convocatoria y demás. Creo que es en septiembre, ¿no? Según esto. Y bueno, hay una revista de ALESDE que publica también textos e investigaciones, en este caso en el entorno latinoamericano, ¿no? Ya vimos los estadounidenses, los británicos, algunos globales, europeos y latinoamericano. Bueno, cerrar. Y bueno, hablando de las disciplinas, pues está, por ejemplo, la ISA que hace estudios del deporte, sí, y del olimpismo, pero desde el ojo de la sociología. Igual tiene su conferencia. Aquí en sus publicaciones, yo creo que podremos ver el journal, el IRSS, es este. Pues siempre están abiertos a que uno mande artículos. Evidentemente, si estudiamos los juegos desde la perspectiva sociológica, está esta, que es la de la psicología del deporte, igual. Bueno, aquí fíjense, hay un masterclass, una serie de masterclass, a él le interesa la psicología, tienen conferencias regionales, un directorio de miembros, etc. Está esta, la del sports marketing, muy importante también. Y tiene membresía, una conferencia que este año va a ser en San Luis, etc. Esta vertiente, como decíamos, desde las ciencias administrativas y el marketing en particular. Pero nada más. Quería también aterrizar, porque sé que aquí hay periodistas deportivos, bueno, están las sociedades de periodistas. Esta en particular, la SJ, es británica y tienen, pues, tienen su serie de awards, obviamente, membresía, tienen una academia donde seguramente tienen algo de material, incluso tienen una bolsa de trabajo, ¿no? Eso no es mala idea, ¿no? Y bueno, tienen aquí The SGA Academy, diseñada para los periodistas deportivos del futuro. Entonces, bueno, ahí está. Este es estadounidense. Antes era la Asociación de los Sportscasters and Sport Writers, ahora ya simplemente se llama National Sports Media Association. Ahí tienen sus premios y demás. Ya saben cómo son los estadounidenses. Tienen su salón de la fama de periodistas deportivos. Entonces, están awards, ¿no? Está el Hall of Fame, ¿no? Entonces, cada año eh, inducen a 3 o 4 periodistas deportivos que pues, eh, no sé, a lo mejor algunos han leído a Peter King, es bastante famoso, acaba de retirar, pero o han escuchado a Ryan Gumbel, o Linnea Cohn, o a Frank Gifford, ¿no? Que narraba fútbol americano, Chris Berman, es bastante famoso, etcétera, ¿no? O sea, están todos los periodistas que pues, finalmente los reconocen cuando están en el cierre de su carrera y les hacen su placa y todos estos mecanismos de reconocimiento a trayectorias.
Y bueno, esta que es muy específica, no es de Juegos Olímpicos, además el béisbol anda fuera de los Olímpicos, regresará hasta Los Ángeles, pero bueno, simplemente que sepan, está la Asociación de los Escritores y Reporteros de Béisbol. Y esto en realidad la puse para dar pie a a la Sociedad de Investigación sobre Béisbol, porque ustedes saben que las sabermetrics es eh, toda esta compilación de estadísticas avanzadas que se utiliza no solamente para cubrir el deporte, sino también para la cuestión de los contratos, ¿no? Ahora se mide todo, decía Samuel hace un rato, pues que la estadística como disciplina pues, nos sirve para medir y comparar. Bueno, no hay deporte que tenga estadísticas más avanzadas y más refinadas que el béisbol. La saga un poquito está el fútbol americano, un poquito más atrás, pero bueno, el béisbol, las estadísticas avanzadas son de otra dimensión y bueno, simplemente para entender que la estadística es una de las ciencias que también, así como la psicología y la sociología y la mercadotecnia y la historia y por supuesto la comunicación, la arquitectura, el urbanismo, el diseño, pues son disciplinas que confluyen en el estudio del fenómeno del deporte en general y del olimpismo en particular, ¿no? Entonces, yo ahí me uno a lo que decía Samuel hace rato, ¿no? Tenemos que mirar el fenómeno olímpico en esta ocasión desde esa perspectiva científica, ¿no? Desde las categorías de análisis, desde las metodologías que nos dan las ciencias sociales, las humanidades y demás, para hacer el análisis y desmarcarnos de esta visión tan anecdotaria, me gustó esa palabra que usó hace rato Samuel, de la cobertura periodística, ¿no? O sea, no podemos quedarnos en eso, no podemos, quienes aspiren a tener un lugar más prevalente, pues sí, tenemos que trascender estas pseudomesas de debate donde pues, es pura opinión hepática, ¿no? Que viene desde el hígado y de la preferencia, ¿no? Pues eso no es. No tenemos que abordar con más seriedad, eso nos lo contaban hace 8 días quienes estuvieron, nos lo contaba la gente de Claro, ¿no? Y, pues ellos no quieren hacer chismes ni partir desde el trabajo comédico, ¿no? O sea, hay que entrarle a la estadística, hay que entrarle a la sociología, hay que entrarle sobre todo a la historia, en términos de Juegos Olímpicos, es muy importante la historia, para tener una aproximación y la construcción de un discurso, nuestro discurso sobre Juegos Olímpicos tiene que estar fundamentado en esto, en estas disciplinas que ahorita platicamos, porque eso es lo que nos va a dar posibilidades de trascender. No si el fulanito hizo, dijo, o no, no porque mi cobertura o porque mi productor me Como dice que. pasa mucho con los muchos colegas periodistas deportivas que se sienten orgullosos de ser amigos de los jugadores o de los técnicos, ¿no? Oye, Juan Dosal publicó aquel libro famoso Ujú, que a la vez también tiene cierto, no es una anécdota, ¿no? Pero bueno, de mi amigo Hugo Sánchez, Juan Dosal, en los ochentas, publica un libro de mi amigo Hugo Sánchez, cuando justamente en las normas del periodismo está no establecer amistad, claro, porque claro. justamente eso tuerce tu ética, tuerce tu moralidad profesional y te hace meterte en una serie de dinámicas que un periodista, un reportero no puede tener. Mira, lo banaliza. O sea, finalmente el partir de una relación amistosa, pues lo vuelve un asunto personal, ¿no? Además de que hay conflictos de intereses, banaliza la cobertura. A mí, esa parte de las amistades, esta otra parte del pseudo debate, nada más basado en a quién yo le voy y las payasadas de algunos cronistas o comentaristas, no voy a decir nombres, pero empieza con Fernando y termina con ya saben quién.
que son payasos, perdón, pero son payasos, ¿no? Y y el otro asunto que para mí, tú lo sabes, y los que me conocen se me atora, estos cronistas que están supuestamente narrando y se ponen a mandar saludos. Perdón, pero pues no es aquí una reunión con Hay los cuates y escuelas, vamos ¿no? a mandar El saludos. maestro Vadillo Nido tiene un comentario, adelante. Venga, Samuel, venga, perdón, Jorge, sí. Sí, gracias. Perdón, es que es inevitable ahorita con lo que acabas de mencionar, Hugo, entre esas relaciones que pues implican una línea delgada entre lo que es el profesional del periodismo, que sea profesional, que sea ético, justamente que sea imparcial, neutral, y las figuras del deporte, ¿no? Llámese jugadores, llámese directivos, llámese entrenadores, etcétera. Y es que, digo, bien a la mente, que insisto, tal pareciera que estas relaciones que van un poco más allá de lo profesional para llegar a la amistad, pues se convierten en una especie de capital para que el periodista o el comunicador pues goce de mayor popularidad, aún quizá a costa de su credibilidad. Y ahorita, por ejemplo, para no ir tan lejos, me viene a la mente, digo, apenas mañana se cumplirá una semana del fallecimiento de César Luis Menotti. Y uno de sus grandes, pues digamos, lo voy a poner entre comillas, aliados, no quiero llamarle porrista, no quiero llamarle impulsor en la prensa argentina, y que con una trayectoria de muchos años es el caso de Horacio Pagani, este periodista que está muy casado o que ha estado muy casado históricamente con la filosofía menotista y totalmente en contra de la antítesis, la contraparte que es la filosofía bilardista. Entonces, bueno, vino a mi mente ahorita que te escuchaba, Hugo, el recordar este caso, o bien el caso del biógrafo de Diego Armando Maradona, que es Daniel Arcucci, otro periodista argentino, y al menos, bueno, estas personas que tienen varios años dentro de este oficio y dentro de esta profesión del periodismo, hasta prácticamente encontrar personas mucho más jóvenes, quizás sin tantas tablas o sin tanta experiencia como acá en México tenemos el caso de, ahorita no recuerdo cuál es el nombre, de este joven que trabaja para ESPN y que ha estado casadísimo con impulsar a Javier Hernández o a Francisco Guillermo Ochoa, ahorita se me fue su nombre, es un chico que, bueno, ya ni tan chico que salió de Multimedia, salió de Monterrey, pero bueno, pues insisto, es cada quien quiere llevar agua para su molino de la mejor manera o de la manera que cree más conveniente, pero sí, resulta un tanto cuanto penoso porque ya no hablamos de periodistas como tal, sino hablamos ya de entretenedores. Y ese es todo todo un tema, por supuesto, la búsqueda de convertirse más en entretenedores, ¿no? Y la otra que a mí me parece es esto último que decía, ¿no? De decir, bueno, a falta de recursos, a falta de narrativa, pues voy a empezar a mandar saludos a todo el que me pone un Twitter, ¿no? A todo el que me escribe un mensajito, y Chistes y demás. entonces la crónica se pierde, ¿no? El relato se pierde, el análisis se pierde, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que eso al final es producto de que no se tiene este entramado que hemos estado platicando en la sesión de hoy, ¿no? Es Sí. fundamental, Muy bien. necesitas eso, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ya más para cerrar, igual estaba ya por aquí, saludo a Francisco San José, gracias, aquí estaba mencionando el caso, justamente ya recordé el nombre de este chico que está en ESPN, Sergio Dip. Y hay uno que es todavía, esto raya, me parece ya en el surrealismo y raya totalmente en contra de los principios básicos del periodismo. Dejen ustedes si es el periodismo deportivo, el periodismo político, simple y sencillamente el periodismo como tal. En España, por ejemplo, está el caso de este chico, ese sí es un auténtico porrista, que se llama Edu Aguirre, que trabaja para el programa del Chiringuito, el que conduce Pedrerol. Y En el el caso de programa Edu del Aguirre, Chiringuito. sí, el caso de Edu Aguirre, que es terrible porque es un culto prácticamente hacia Cristiano Ronaldo, aunque ya no juegue para el Real Madrid, pero en sus épocas de Real Madrid, Edu Aguirre le daba una cobertura y trataba de posicionar a fuerza prácticamente el tema de Cristiano Ronaldo, que si se iba del Real Madrid, o sea, cualquier cosa, digo, al grado ya de perder prácticamente cualquier objetividad, cualquier neutralidad. Y se los pongo de esta manera, el día que Cristiano Ronaldo empieza ya a anunciar o a dejar entrever
su salida del Real Madrid para irse a la Juventus, así tal cual este joven, este muchacho, se pone a llorar en pantalla. Se pone a llorar porque no podía con la noticia, o sea, de ese tamaño. Pero bueno, ya sabemos que hay distintas ofertas de entretenimiento, hay unas que prácticamente no tienen nada que ver con el periodismo. Vamos a cerrar ahí, le agradecemos al profesor Hugo León Centeno su exposición. Muchas gracias, Hugo. Vamos a dejar ahora